Muy buenas noches, señores. Estamos en vivos otra vez, hoy domingo, el último día casi del mes de febrero del año 2021. Aquí estamos desde Orlando, Florida, y como ya ustedes ven el título, estamos esperando al señor don José Lara, líder reunificacionista de Puerto Rico, para platicar un momento con él. Y vamos a hablar un poco más sobre el grupo o la organización, y yo quiero que ustedes pues estén pendientes y al tanto, y veremos cómo se desenvuelve la plática hoy día. Está caliente, aquí está 80 y todo está bien aquí. Calor, llega el verano, parece que estamos en verano, pero estamos en invierno todavía. Mañana es domingo, mañana oficialmente se va el mes, el año va volando y pues el coronavirus por lo menos pues está disminuyendo un poco. Esperemos que ya a fin de año ya todo esto haya pasado. Todo el que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer a través de mi correo electrónico bms18@gmx.com. Recuerden que yo transmito en 8 diferentes plataformas en vivo y pues como les dije, pueden comunicarse y dejar su opinión o cualquier pregunta que ustedes tengan, pues pueden dejarla en mi correo electrónico o cualquier comentario. También pueden dejarlo. Buenas tardes, buenas noches, señor don José Lara. ¿Cómo está usted? No te escucho. ¿No me escucha? No te escucho. ¿Y ahora me escucha? ¿Me escucha ahora? ¿Me puede escuchar ahora? Vamos a bregar un poco con el con el audio, a ver. Yo te veo, pero no te escucho. Yo lo escucho a usted. Deja bregar un poco el audio. Bregamos un poco. Testing. ¿Ahora me puede escuchar? Hola, ¿me puede escuchar ahora? ¿Me escucha? ¿Me puedes escuchar? Sí, yo puedo escucharlo a usted. No sé si usted me puede escuchar a mí, pero yo puedo escucharlo a usted. Tengo el volumen a... Su audio parece entrecortado. Ok. Hello, ¿ahora me escucha? Ahora. Okay, Muy bien, está bien. gracias.
Ya estaba preocupado. Yo dije, tal vez soy yo acá, pero vaya. So, No, muy no, buenas no, noches. no. Esto no estaba funcionando, pero ahora Ok, funciona. sí. Son Gracias. sensitivos, se dañan muy frecuentemente. Sí. Correcto. Buenas noches, señor Don José. Gracias por aceptar mi invitación y le doy la bienvenida a mi canal. Y cuéntenme cómo está Puerto Rico, la temperatura y eso. Bueno, pues muchas gracias por aceptarme, invitarme y aceptarme a este momento tan importante y tan bueno. La temperatura está en 79. Estuvo lloviendo un poquito temprano, pero ya parado. Un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos puertorriqueños que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos y en otros países, y también a todos nuestros otros hermanos hispanos que también nos escuchan y nos ven. Puerto Rico les saluda de todo corazón. Muchísimas gracias, señor Don José Lara. Bueno, la corta plática que nosotros vamos a tener hoy, yo la voy a desarrollar en preguntas que me han hecho los que me visitan y que me la han mandado a mi correo electrónico. O sea, Muy quién bien. sabe, una sea de mí, las otras son de gente que están interesados, pero que viven aquí en Estados Unidos y tienen alguna interrogante que yo dije, qué mejor persona que don José pueda aclarar eso mejor que yo. ¿Qué le parece? Está muy bien, para eso estamos, con mucho gusto. Ok, la primera pregunta, señor, que yo quiero hacerle a usted, usted nació en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, en San Juan. En San Juan. Ok, porque mucha gente yo he visto que escriben cosas que sin averiguar primero y comienzan a decir que uno es de otro lado, que no es puertorriqueño, pero sí, nosotros somos, como usted dice, españoles puertorriqueños. Sí, yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Viví 30 años en Estados Unidos, desde 1987 hasta el 2017 que me regresé a la isla. Pero siempre he hablado de esta forma, o sea, no es que yo pues sea extranjero ni que sencillamente, pues quizá por los maestros que tuve, siempre se me sale la mancha de plátano, que no la niego, la tengo, pero siempre he hablado de esta forma y quizá alguna persona que ve los informativos piensa que yo soy español o soy de otro país, además de por las banderas que están detrás de mí, que son la bandera española, esta que está aquí, Sí. y la bandera autonómica de Puerto Rico, que es esta que está acá. Y lo que está atrás de mí es el logo de la Asociación Adelante Reunificacionistas a la que yo pertenezco, como presidente y portavoz. Sí, es que su acento es muy fuerte, muy peculiar al y yo estoy acostumbrado al acento criollo, puertorriqueño, no sé cómo será, pero si usted nota mi acento es totalmente diferente también, porque muchos creen que yo soy mexicano, el acento, pero yo me crié en Chicago, en una comunidad mexicana, que sabe, tengo rasgo a platicar de rasgo, Sí. sí, pero Bueno, yo vine aquí, en mi vida he tenido mucha influencia de españoles desde niño, porque yo sí, soy de San Juan y hace muchos años en San Juan había españoles por todas partes, los negocios, al igual que había otra gente, había cubanos que tenían muchas farmacias, que eran maestros, pero el hablar de la televisión y era el hablar en la escuela, o sea, el que sí, se me quedó a mí pegado, más 30 años en Estados Unidos trabajando, 18 años en Nueva York, nunca estuve en la Florida, pero sí, 18 años en Nueva York y el resto en lo que llaman Nueva Inglaterra. Pero en muchos de esos sitios yo siempre tuve trabajos con el público y tuve que trabajar mucho con comunidades hispanoamericanas. Trabajaba más con gente de México, Colombia, Perú, Chile y Venezuela que necesariamente con puertorriqueños. Pero yo tengo primos por todo Nueva York, tengo primos en la Florida, tengo un primo en sí, Orlando, ¿o tengo un primo sí? en Orlando, tengo uno en Vero Beach, Sí, tengo una prima más allá adelante, ahora mismo no recuerdo dónde, pero tengo varios sobrinos también.
por todas esas partes. ¿Qué puertorriqueño no tiene familia en Sí, el Estados Unidos? puertorriqueño está en todos lados, sí. Pues yo vine Exacto. a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Vine de Puerto Rico a la ciudad de Chicago. Mm. Viví 30 años en Chicago y ahora llevo como unos 30 aquí en Orlando. Ya sabe mi edad. Ujú. Y yo quería hacerle la primera pregunta que me preguntan y me dice, ¿cuándo se originó la organización que usted preside? Ok. Adelante Reunificacionistas comienza en el año 2007. En el año 2007. Perdón, lo dije mal. En el año 2016-2017, por ahí es que comienza. Porque aquí había otra organización. Hubo dos organizaciones antes que nosotros. Y Okay. esas organizaciones, una desapareció, que era Autonomía para Puerto Rico, y otra organización todavía sigue, que es un movimiento. Nosotros somos una asociación, ellos son un movimiento, y no trabajamos en contra el uno del otro, pero somos dos entidades registradas en el Departamento de Estado de Puerto Rico independientemente. Adelante Reunificacionistas surge con una serie de personas que se preocupan por establecer una plataforma educativa para el pueblo puertorriqueño en la isla y fuera de la isla con respecto a la cultura y la verdadera historia de Puerto Rico, buscando concienciar a la gente, sabiendo la historia correctamente, sobre por qué nos conviene la reunificación con España. No se trata de un volver al siglo XIX, a 1898, no se trata de eso, no se trata de que querramos tener un rey, se trata de que en Puerto Rico ocurrió un acto terrible, violento, que se llamó la Guerra Hispano-Estadounidense, que no tenía nada que ver con nosotros, era una guerra entre Estados Unidos y España por la guerra de Cuba. De Cuba quería ser independiente, no Puerto Rico. Sí. Pero los gringos tenían toda la intención del mundo desde mucho antes de la guerra hispano-estadounidense, tenían la intención de quedarse con Puerto Rico también. Entonces Sí. ellos nos invaden. Primero trataron de comprarnos. En 1834. 2 veces le ofrecieron dinero a España por Puerto Rico. España se negó, diciendo eso no es una finca, ¿okay? Eso es parte de la nación, es una provincia de ultramar y ahí tenemos 1 millón de personas, 1 millón de españoles. Pues ya éramos 1 millón, ni siquiera en Hawái había esa cantidad de gente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros fuimos arrebatados sin pedírsenos ningún tipo de consulta a nosotros si queríamos estar con los gringos, fuimos arrebatados a la fuerza. Entonces, a partir de ese acto, desde 1898, el puertorriqueño ha sufrido por 122 años, esto es contestando su pregunta, que se le ha mentido, se ha tergiversado la historia. Y entonces nosotros estamos tratando de corregir eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Puerto Rico tiene una serie de necesidades, una serie de problemas con lo del estatus, con la economía, con la infraestructura, con la educación, con el bienestar social, con la salud. Y nosotros firmemente creemos que el futuro de Puerto Rico, para solucionar todos esos problemas, para desarrollar esta isla como se debe desarrollar y que los gringos no nos permiten, comenzando por la ley de cabotaje, que nos tienen limitados, pues lo mejor que podemos hacer, junto con que el Tratado de París fue ilegal, porque fue que Sí. obligaron a la reina de España a firmar, porque si no le iban a invadir también Canarias, Baleares y todas las otras islas que ella tenía España, y entonces la reina se vio obligada a firmar, pero España no quería soltar Puerto Rico. Y eso es lo que buscamos en esta asociación, crear conciencia de esa realidad, empezar a decirle a la gente qué fue lo que pasó. ¿Usted recuerda? Se estudió, dice que se fue a Estados Unidos a los 16. Yo estoy en la escuela aquí en Puerto Rico, recordará que en las clases de historia se nos decía que los estadounidenses desembarcaron por Guánica como si fueran turistas Sí, que nos yo me venían a acuerdo. visitar. Los estadounidenses no desembarcaron, los estadounidenses invadieron, que es una palabra diferente. Sí. Ellos dispararon al Morro, dispararon a San Juan montones de veces, pero no pudieron hacer nada. Ellos atacaron Fajardo y tampoco pudieron hacer nada, no pudieron avanzar. Finalmente entran por Guánica y ahí se ponen a caminar por toda la isla y las tropas de aquel lado
el lado sur, no eran lo suficientemente fuertes y en número para hacerle frente. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al área de Comerío, hay bonito, que se llama Asomante, allí tienen una grandísima batalla que el ejército de Estados Unidos perdió. Y eso nunca nos lo dicen en la historia. No. Hay fotos a principios del siglo XX de soldados estadounidenses y soldados españoles en el campo en donde ocurrió la batalla haciendo actos de conmemoración. Estados Unidos perdió su invasión a Puerto Rico. ¿Por qué se quedó con nosotros? Porque donde se perdió la guerra fue en España, fue en Europa, en Francia, con la firma del Tratado de París, no en Puerto Rico. Fíjese Puerto Rico que resistió. yo platicando Dígame. con usted y a usted decirme que la organización primero lo que quiere es educar al puertorriqueño. En mi caso, yo vine muy joven de Puerto Rico y en sí no sabía la historia completamente de Puerto Rico. Leyendo yo la historia de Puerto Rico es que yo me doy cuenta los muchos engaños que nos hicieron a nosotros en las escuelas y el gobierno americano, y he descubierto muchísimas cosas que me han sorprendido, como esa que usted me acaba de decir, que los americanos estaban perdiendo la guerra. Yo por eso quise invitarlo a usted, porque la mayoría de los puertorriqueños que viven aquí en Estados Unidos, de la historia de Puerto Rico, no saben absolutamente nada. Yo me he dado de cuenta. O lo que saben es manipulado, tergiversado y mentira. Sí, y mentira. A mí se me había enseñado una cosa diferente, de que Puerto Rico había sido una colonia española, lo cual yo descubrí que no fue cierto. Y correcto. Los demás creen lo mismo. Pero yo me di de cuenta, por eso le pregunté cuándo se originó su organización, porque yo hace ya como 20 años que he tenido en mi pensamiento de que nosotros somos españoles puertorriqueños. Y yo me acuerdo que yo tuve el atrevimiento de hacer una carta y exponer mis puntos de vista y mandárselo a la embajada española en Estados Unidos, que me acuerdo como ahora, por supuesto, nunca recibí respuesta. Y yo seguí, seré yo el único que tengo ese pensamiento vago en mi mente de que nosotros somos españoles puertorriqueños. Y tenía esa idea y había creado este canal, pero no platicaba sobre ese sentido de pensar. Al descubrir yo a ustedes, entonces yo caí en cuenta y dije, yo no soy el único que cree eso. Hay más puertorriqueños que creen lo mismo que yo creo. ¿Qué usted me dice de eso? Bien, en realidad, para empezar, don Baudilio, usted y yo tenemos más o menos la misma edad, ¿ok? ¿Sí? Yo nací en el 58. Yo 52. Quizá no yo no aparento quizá la edad que tengo y no creo que usted tampoco lo aparente, pero somos de mediados del siglo pasado. Sí. ¿Okay? Y eso lo digo porque a nosotros nos ocurrieron, tanto aquí en Puerto Rico como allá en Estados Unidos, una serie de cosas que nos han hecho pensar. A lo que voy es a lo siguiente. Desde niño, yo toda mi vida he sentido en lo más profundo de mi corazón que algo estaba mal con la forma en que se nos enseñaba la historia en la escuela. Yo decía, si nosotros somos tan gringos, ¿cómo es que hablamos español? ¿Cómo es que tenemos esta cultura tan diferente? Sí. ¿Cómo es que tenemos esta manera de ser y de pensar tan distinta? Y sin embargo, se asemeja muchísimo a los españoles. Se asemeja también a otros países de Hispanoamérica, pero definitivamente se asemeja a los españoles, porque en los años 60 y 70 en Puerto Rico había muchísima producción en la televisión que era española. Y las películas españolas se daban en los cines. Sí, yo me acuerdo. Cantantes y entonces nosotros, y aquí venían un montón de grupos, aquí grupos famosos de España venían aquí, se la pasaban aquí, incluso payasos, Gaby Popo y Miliki, Pacheco, el español, se llamaba Joaquín Montserrat, y entonces aquí estaban los chavales de España que terminaron abriendo un restaurante en Puerto Rico que todavía existe en Atorrey,
y lo tienen sus descendientes. Aquí venían los bocheros, los churumbeles, o sea, todos esos grupos venían. Las Rocíos, tanto la Dúrcal como la Rocío Jurado, Rafael, desde que empezó su carrera, Rafael Martos, venía aquí, vino montones de veces, Camilo Sesto, Julio o sea, Iglesias. todos estos señores y estas damas venían mucho aquí, o sea, había mucho cariño por Puerto Rico. Entonces, yo no hablaba de estas cosas porque de muchacho, porque la gente iba a decir que yo estaba loco, que era un soñador, que sé qué, pero resulta, y es a lo que voy, resulta, mi querido amigo pepiniano, que esto siempre ha estado vivo y presente en el corazón de los puertorriqueños, Sí, incluso de aquellos que creen en la estabilidad o que creen en la independencia. Uno rasca un poquito más adentro a esas personas y lo que le va a salir es el español. sí, Note que digo el español y no el puertorriqueño. Tengo que explicar una cosa aquí. Ser puertorriqueño es una forma de ser español. Como ser canario, los canarios, que son isleños igual que nosotros y se parecen tantísimo a nosotros, se consideran hermanos nuestros de sangre, porque el eso me han puertorriqueño tiene dicho. mucho de canario, tiene de otras partes de España, pero el puertorriqueño tiene mucho de canario, ¿ok? Incluso el tiple, ese instrumento que es natural de Canarias, pues ser canario es una forma de ser español. Ser mallorquín de las otras islas, donde están las Baleares, es otra forma de ser español. Ser gallego, catalán, andaluz, asturiano, o sea, todas estas distintas comunidades autónomas son regiones y algunas de ellas tienen hasta su propio idioma, pero son españoles, Sí. son españoles. Entonces, lo mismo sucede con los puertorriqueños. Nosotros somos españoles porque ser puertorriqueño es una forma de ser español. Y por eso es que se organiza esta asociación, porque es hora de que el puertorriqueño conozca quién es en realidad. No somos anglosajones ni lo podremos ser nunca. ¿Ok? Un Sí, aguacate y una guanábana son dos cosas diferentes. Quizás se parezcan porque son color verde, pero son pero no son lo diferentes. mismo, Sí. seguro. Eh, Y entonces eso es lo que ocurre con nosotros. explíqueme, a mí, España se compone de provincias, ¿no? Como si fueran estados. Correcto, O sea, correcto, cada sí. provincia es como si fuera un estado. Sí, porque en muchas partes del mundo, no solamente en España, los países están divididos en provincias. Sí, Provincia es una palabra más antigua que el concepto Estado. ok. Estado era originalmente pues el gobierno de la nación completa, como cuando dicen el Estado La francés Florida, o el Estado alemán. O sea, ok. Estados Unidos se llama así porque originalmente era que, pues, 13 colonias y cuando vino la independencia, esas colonias querían ser repúblicas cada una por su lado, pero lograron organizarse en estados, empezaron a llamar estados, Estados Unidos, y por eso es que cada uno de esos estados tiene una capital estatal y tiene un gobierno local estatal. Bien, en España eso no se dio. España, como otros países del mundo, tenía provincias. Entonces, en la Constitución de 1978, la nueva Constitución, después de la muerte de Franco en el 77, y el rey Juan Carlos sube entonces como jefe de Estado, se organiza la Constitución de 1978 y España se organiza en comunidades autónomas. Las provincias se convierten en comunidades autónomas. Siguen siendo provincias, siguen siendo como estados, Sí, pero tienen un presidente de la comunidad. Tienen un presidente de la comunidad. Incluso tienen bandera, porque a diferencia de Estados Unidos, en el cual todo el mundo tiene que ser exactamente igual, España es una nación pluricultural, multicultural, en donde tiene sí, gente en la España. España es bien grande, es la sí, sexta nación más grande de Europa. Mucha gente ignora eso. Que miren bien el mapa y se van a dar cuenta de que todo eso es España. Digo, sí, sí, señor. España es bien grandota, es la número 6 en orden. La primera es Rusia. Siguen bajando y el número 6 le toca a España, más grande que Inglaterra, sí, incluso más grande que Italia. Entonces, ¿qué sucede? Que creo, ¿qué sucede? Que
España entonces se organiza en comunidades autónomas, la comunidad gallega, la comunidad asturiana, la comunidad vasca, los Países Vascos, la comunidad catalana, la comunidad de Madrid, la comunidad de Andalucía. Entonces, las islas Baleares, Canarias, se convierten en comunidades autónomas y dos ciudades en el norte de África, que también son parte de España, y esos africanos son tan españoles como los que viven en la península y como nosotros, que se llaman Ceuta y Melilla. Okay. Y esas dos ciudades también son comunidades autónomas. ¿Okay? Porque a diferencia de los europeos de otras partes, el español nunca fue racista. El español se mezcló. El español quiso hacer lo que se llama el mestizaje. Y tú y yo somos producto de ese mestizaje. Tú y yo somos producto de ese mestizaje. Y por eso es que España creció en las Américas, a diferencia de Inglaterra y luego Estados Unidos. Entonces, según yo entiendo, Puerto Rico era una provincia de España, independiente, sí, y era libre. España le había dado la autonomía a Puerto Rico, según yo entiendo. Sí, pero eso no significa independencia. Eso significa, sí, que la había eso. Declarado, era parte la había de declarado, era España. Sí, era España. Era provincia, o sea que no era colonia. No, bueno, España nunca tuvo colonias. Vamos a definir los términos aquí porque lo que pasa es que hay mucha gente abusando de este término, sí, por a conveniencia, para empujar su agenda de un partido político o de una ideología, ¿ok? Ya sea la que sea. Pero digámoslo de esta forma, la palabra colonia tiene más de una definición. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se dice, no, la colonia cubana o la colonia mexicana, y aquí en Puerto Rico también se dice la colonia dominicana, la colonia peruana, ¿ok? No es que Puerto Rico tiene colonias. Ahí la palabra colonia significa un grupo de personas que están organizados. Ahora, la otra definición de la palabra colonia es una que no le aplica a España. Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Italia tuvieron colonias. España no. España llegó a estos territorios, ¿verdad? Con Cristóbal Colón, 1492, después 1493, primero las islas del Caribe y después la tierra firme, tanto en el sur como en el norte, porque más de la mitad de Estados Unidos, llamamos Estados Unidos, era España. Sí. España llegó a estar en Alaska, y hay grabados de esto. La bandera española ondeando en puertos en Alaska. Pues la Florida, ni hablar, porque está ahí cerca, está a 90 millas la Florida de La Habana. Sí. Entonces, ¿qué sucede? España lo primero que hace es que declara a Santo Domingo virreinato. Había un rey en España. Okay. Declara a Santo Domingo virreinato. Okay, eso significa segundo reinato. Es decir, que el individuo que estaba allí en el poder era el que seguía al rey. Estaba el rey y él era el próximo. Y eso no se le hace a una colonia. Eso se le hace a una parte de la nación. Entonces, ¿qué pasa? Puerto Rico, que es de quien estamos hablando, en primer lugar perteneció al virreinato de Santo Domingo por unos cuantos años. Después, cuando ocurre la conquista de México, que no se llamaba México, México lo llamaban los indios, los mexicas, sí, se llamaba la Nueva España. Entonces hacen un virreinato de la Nueva España y Puerto Rico pasa a ser parte del virreinato de la Nueva España hasta 1812. Desde aquel tiempo, un montón de años, hasta 1812. Por eso es que cuando en Puerto Rico, casi 1700, 1625, ocurre el ataque holandés y el rey de entonces decide amurallar la ciudad. ¿De dónde se saca el dinero para amurallar la ciudad de San Juan? De México, lo que llamaron el famoso sitiado mexicano. Sí. Fue por eso, porque Puerto Rico estaba bajo el gobierno del virreinato de la Nueva España. ¿Ok? Entonces llegamos al 1808. En 1808 se decide que Puerto Rico va a tener representación en las Cortes de Cádiz. ¿Bien? Esta parte sí nos la enseñaron en la escuela. No nos la enseñaron bien, pero nos la enseñaron en la escuela.
Sí. Entonces aquí se elige a un caballero llamado Ramón Power y Giralt para que vaya a ser diputado a las Cortes, es decir, congresista. Un congresista, cosa que no tenemos con los gringos. Sí, entiendo. Un congresista con voz y con voto. No una comisionada residente que lo único que puede hacer es hablar y ellos le escuchan cortésmente, pero no pasa más nada. Sí, ¿Okay? entiendo. No, un congresista llamado diputado a Cortes, llamado Ramón Power y Giralt. Ramón Power se muda a España y en el año 1812 se firma la primera constitución española. ¿Okay? Todavía había rey, seguíamos con el rey, pero se firma una constitución. O sea que ya había un gobierno constitucional. ¿Y quién eligen como vicepresidente segundo del gobierno de España? A Ramón Power y Giralt. Muchos puertorriqueños no saben eso, que Ramón Power y Giralt fue vicepresidente del gobierno español. Otra cosa, y por eso estaba enterrado en un mausoleo de lujo en España, en Cádiz, hasta que el gobierno y la Iglesia Católica en Puerto Rico le pidieron a la corona española que nos entregaran sus restos para ponerlos en la Catedral del Viejo San Juan. Y allí está. Está en un monumento que se llama Altar de la Patria, Altar del Santo Cristo y de toda la nación puertorriqueña. Así se llama, Altar del Santo Cristo de toda la nación puertorriqueña. Y en ese monumento están, por la parte de abajo, de un lado Ramón Power y Giralt y del otro lado el primer puertorriqueño en ser obispo de Puerto Rico, Juan Alejo de Arismendi. Porque lo que sucede es que en esa misma catedral, el día antes de que se iba a ir Ramón Power para España, Juan Alejo de Arismendi se quitó su anillo episcopal, su sortija de obispo, y se la entregó a Power, diciéndole para que no te olvides quién eres, de dónde has venido y a quién representas. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Power. Entonces nosotros desde 1812 ya no éramos del virreinato de la Nueva España. Éramos una provincia de ultramar, o sea, de allende los mares, de más allá del mar. Y así lo fuimos hasta que en 1897 decide el gobierno republicano, había una república en ese momento, la Segunda República en el gobierno de España, deciden darnos la autonomía. En Puerto Rico se nos enseña falsamente que la autonomía era que España nos estaba dando la independencia, que íbamos camino a la independencia. No, señor. España nunca había tenido comunidades autónomas. La primera comunidad autónoma de la historia de España es Puerto Rico. Fue en 1897 que se hizo la Carta Autonómica y entró en vigor, en 1898. Lamentablemente ya los gringos tenían todo planeado y empiezan los ataques en mayo, en julio, y finalmente fuerzan a la reina que firme, ganan la guerra y le arrebatan a España, Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Así es como pasó esto. Así es que Puerto Rico nunca jamás fue una colonia. España no tuvo colonias. Colonia tuvo Inglaterra, las 13 colonias que después se convirtieron en estados. Y entonces Estados Unidos, y señores, esto no me lo estoy inventando yo. Ustedes que están por allá, busquen, por favor, especialmente en la internet que se pueden encontrar estas cosas, los documentos de la época, los periódicos de la época, y van a encontrar que sí, ellos querían tener colonias. Sucede que Estados Unidos, como se las da de ser un país libre y el paladín de la democracia y todas esas cosas, ellos no pueden decir que tienen colonias. Así es que ellos dicen que tienen territorios. Es el mismo perro con otro collar. Sí. Le llaman de otra forma, pero es la misma cosa. O sea, nunca dicen tengo una colonia, pero yo quiero que usted sepa, Odilio, si no lo sabe, búsquelo que lo va a encontrar. Hay una famosa foto, de esas fotos que llaman panorámicas, que son así como alargadas, tomada desde el San Cristóbal, mirando a la ciudad de San Juan. Esa famosa foto que muchos de nosotros hemos visto en libros de escuela, pero nunca vimos lo que decía abajo, porque esa parte no las enseñaban. En esa foto que tomó un americano, decía en inglés, "Our newest colony",
nuestra Oh, sí, la he nueva visto yo, sí. colonia. Colonia, sí. Ahí aparece la Por palabra. primera vez, colonia. En inglés dicen our new colony, Sí, refiriéndose a el viejo San Juan. sí. Porque los gringos tenían toda la intención del mundo, lo que pasa es que después empezaron con todas estas mentiras en la escuela y los puertorriqueños nacidos, hijos de puertorriqueños allá en Estados Unidos, o los que se fueron y allá se educaron y todo demás allá, bendito Dios, pues sabían muy poco y lo que sabían estaba completamente tergiversado. Eso no es la verdad, así no fueron las cosas, así no fueron. Así que Puerto Rico nunca ha sido una colonia. Puerto Rico comenzó a ser colonia cuando la agarraron los gringos en 1898 y hasta el Sí. sol de hoy sigue siendo una colonia. Ahora sí que somos una colonia, 122 años. Puerto Rico tenía su moneda y tenía su bandera, que no es esta que tenemos ahora, ¿no? No, Puerto Rico tenía bandera, Puerto Rico tenía banco con la moneda, una moneda española, no era moneda de Puerto Rico, pero Sí, una moneda española, pero una moneda que decía Puerto Rico por todas partes, sí, y la todas de las Puerto colecciones. Rico. Sí. Ah, mira qué bien, fantástico. Una de esas monedas, se encontró con una de esas monedas un amigo muy querido mío, estadista de toda la vida, estadista pero a reventar, y cuando se encontró con esa moneda, se puso a buscar y ¿sabe qué se convirtió? En reunificacionista, como yo. Ahí Se está dio al lado cuenta de la tuyo. verdad. Por eso es que yo digo que hay que averiguar las cosas como verdaderamente fueron. Sí, Entonces, teníamos la moneda, teníamos el banco, teníamos correos. ¿Sabía usted, y los que nos están escuchando y viendo, que la Cruz Roja no la trajeron a Puerto Rico los gringos? Antes de que llegaran los gringos, aquí estaba la Cruz Roja española. Que el Colegio de Abogados no es una invención de los gringos, eso es español. Que a Puerto Rico trajeron los españoles el tranvía, Pablo Ubarri Capetillo, que por eso es el terminal de guaguas en Río Piedra que se llama Capetillo, porque ayer era que terminaba el tranvía, el tren, trajo el tranvía, trajo el tren, trajo el telégrafo. O sea, aquí teníamos una serie de cosas que jamás ni nunca habían tenido los gringos. Aquí cuando llegaron los gringos, se encontraron, que agarraron Puerto Rico a la fuerza, se encontraron con una serie de cosas que no tenían en Estados Unidos. La famosa carretera central, que en aquel entonces se llamaba así, llamó la atención tremendamente a los estadounidenses. Y uno de ellos escribió que la consideraba una de las mejores carreteras del mundo en aquel entonces. Estaba aquí en Puerto Rico. En Puerto pues Rico había educación, había educación, sí, eso había he visto yo. educación. Ok, había Este, pobreza, pero Dios mío, en aquel entonces había pobreza en todas partes, bueno, empezando por era Estados lógico. Unidos. Sí. Pero Había pobreza en Estados Unidos. sí, yo he Sí, notado que en Puerto Rico muchas calles tienen nombre de puertorriqueños que fueron a España y tienen mucha historia sobre España y los puertorriqueños se me hace que la ignoran. Es más, muchos puertorriqueños no saben, ni usted le pregunta el nombre de una calle, quién era esa persona, ni saben tampoco, porque no se Bueno, interesa. en el siglo XIX, cuando todavía estábamos como provincia española, y en el Viejo San Juan, para los que no me creen que estoy diciendo esto de provincia española, vaya al Viejo San Juan, fíjese en los edificios viejos, lea Sí, las inscripciones que están en las fachadas, y lo que va a ver por todas partes es la palabra provincia. La va a sí, ver, porque eso es lo que éramos, ¿ok? No éramos colonia, no éramos territorio, éramos provincia. Provincia quiere decir parte de una nación. Eso es lo que éramos. Ahora con Estados Unidos pertenecemos a, pero no somos parte de Estados Unidos. Porque sí. somos un botín de guerra. Y eso se llama una colonia, punto de ir separado. Pero muchos de estos señores salieron de Puerto Rico a estudiar a España en el siglo XIX. Regresaron a la isla, eran hombres muy bien preparados, profesionales, grandes próceres, y entonces, pues por eso tienen calles, tienen avenidas, tienen hasta plazas. Es un ejemplo que mucha gente no me lo va a creer. Sí, Estamos en el sello Betance. yo he Betance es leído doctor en medicina. he leído la Ah, historia de puertorriqueños ilustres por Cayetano Colitoste y la mayoría de correcto. puertorriqueños habían ido a España, sí, y me Eh, sorprende todo eso eh, porque sé que en la actualidad son muy poca gente los que han estudiado la historia
a menos que no sean gente estudiosa, pero los puertorriqueños, pues, regular por ahí, que nos interesamos en averiguar nuestra historia, que eso es increíble. Bueno, es que estamos mal acostumbrados, porque así nos lo hizo el gobierno de Estados Unidos y sus lacayos en el gobierno local. ¿Ok? Sí. Desde 1900 para acá. Mi mamá, que murió hace más de un año, mamá nació en 1932 en un campo de Aguas Buenas, hacia el interior de la isla. Recuerda que en la escuela elemental, recordaba ella, nos decía en la escuela elemental, intentaron arrebatarles el español, estudiar en inglés, estudiar en inglés. Y Sí. eso, 122 años más tarde, los gringos siguen sin lograrlo. El inglés está impuesto. Sé de lo que estoy hablando. Yo fui maestro de inglés 17 años. 8 de los primeros aquí en Puerto Rico y el resto en Estados Unidos, en Nueva York y en Connecticut. Y todavía se da clases de inglés en Puerto Rico, ¿no? Sí, pero no se dan las clases en inglés. Se da clase de inglés como segundo idioma. De inglés no, sí. Pero ¿qué sucede? Que se trató de quitarnos el idioma. Hay una cosa que se llama casos insulares en el Congreso de los Estados Unidos. Los casos insulares es un documento que se comenzó para el 1900 porque al Estados Unidos agarrar Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas y varias islas más, en donde lo que se hablaba era español, porque sí, señores, en Filipinas se hablaba español. Sí. Filipinas había sido parte de España por muchos años. Tienen su idioma natural, el Tagalog, que ha caído muchísimo, porque el inglés se ha quedado con el país, pero los filipinos hablaban español. Igual que muchos indios del oeste de Estados Unidos, empezando por el famoso Jerónimo. Sí. Jerónimo hablaba español y leía el Quijote. El Quijote, leía Jerónimo. Mira para allá. Entonces, ¿qué sucede? Pues teníamos el idioma y los casos insulares rezan por capítulos de la siguiente forma. Y esto no lo saben muchos puertorriqueños, así que por favor, los que están oyendo, ojo pinta. Primer caso, se conquista un terreno, está deshabitado, se agarra. Segundo caso, se conquista un terreno, está habitado, se hace un genocidio y se elimina a los habitantes. Esto no lo está inventando José Lara, esto está en papel. Esta era la manera de pensar de los gringos en aquel entonces. Tercer caso, si los habitantes son tantos que no se puede hacer un genocidio y exterminarlos, entonces hay que asimilarlos por completo. Sí. ¿Qué pasa? Puerto Rico es una isla de 100 por 35, pero tenía 1 millón de personas. Y los gringos no podían matar a 1 millón de personas, ni tampoco se les iba a hacer fácil agarrar a ese millón de personas, subirlos a barcos y regresarlos a España. Porque esas personas eran españoles. Sí. ¿Okay? Eso es lo que eran. Españoles que vivían en un terreno que le habían arrebatado a España y ahora tenía Estados Unidos. Por la firma de un tratado, el Tratado de París de 1898, octubre de 1898, que era ilegal. Ok, entonces, había que asimilar a los nativos. ¿Por qué? Porque todos esos territorios, nuevos territorios, había que convertirlos en estados. Eso es lo que decía el Congreso. Pero al darse cuenta de que tenían este serio problema con los puertorriqueños, que el inglés no es que no les entrara, es que lo resistían. El que diga, y hay mucha gente que lo ha dicho en las escuelas, que nosotros recibimos a los gringos con los brazos abiertos porque eran libertadores y les estábamos dando café y no sé cuántas cosas más, embuste, aquí los recibimos a tiros, sí. A tiros. Entonces, cuando se quedaron con la isla, el puertorriqueño lo que hizo fue demostrarles constantemente el repudio que les tenían, el desprecio que les tenían. Y esto no me lo estoy inventando. Hay una famosa carta de una norteamericana que vino a dar clases aquí de apellido Kelleher, como aquella del problema con el Departamento de Educación. Sí. Esta señora le escribió a un amigo de él en Estados Unidos y nosotros en nuestra asociación presentamos un vídeo. Así es que les aconsejo que vayan a la página Adelante Reunificacionistas, una página en el internet,
en donde van a encontrar todos estos documentos, todos estos vídeos, todos estos reportajes, ¿ok? Y esta señora le escribió una carta a un amigo de él en inglés. Nosotros hicimos un vídeo de esto en español, en la cual ella decía que el puertorriqueño no disimulaba que no los querían, que no los queríamos aquí, que nos molestaba que hubieran cambiado Puerto Rico por Puerto Rico, que así lo hicieron hasta 1931. O sea, todas esas cosas están ahí. El puertorriqueño no aceptó al gringo. El puertorriqueño resistió y ha resistido al gringo hasta el sol de hoy, 122 años después. Por eso es que tú y yo estamos hablando en español. Sí. Y no en inglés. Gente de otras partes como Hawái, que no eran tantos como los que había aquí, allá había 1 millón de personas, cuando los gringos agarran Hawái justamente en 1898, derrocan a la reina en ser un país soberano. No era una provincia, era un país soberano. Hawái, tenía una reina. Derrocan a la reina, no los hawaianos, sino un montón de gente de fuera que se había ido a vivir para allá, un montón de gringos que se habían ido a vivir para allá, y ellos son los que le piden al Congreso que convierta a Hawái en estado. ¿Ve? Porque en Estados Unidos no puede haber ningún estado que hable otro idioma, que tenga otra cultura, o sea, que rompa con la unidad a la americana que tienen ellos. Por eso es que esta mentira, esta falacia de que vamos a lograr la estadidad, de que qué sé yo qué, que seguimos con los plebiscitos, que vamos a ir al Congreso, que nos van a dar el estado, que vamos a hacer el estado plenamente hispano. No puede haber un estado plenamente nada. Usted viaja por todo Estados Unidos y ¿qué idioma encuentra? Inglés. ¿Qué Sí. cultura encuentra? La anglosajona. Ok, en Chicago y en ciertos estados del oeste que originalmente fueron parte de España y después de México, pues va a encontrar un sabor hispano, pero el idioma es el inglés. En Luisiana, especialmente en la ciudad de Nueva Orleans, que eso era de Francia, va a encontrar un sabor un poco francés, pero es nada más para eventos culturales. Lo demás es todo en inglés, son todos igualitos. Sí. Y eso es lo que quieren hacer con Puerto Rico. Por eso Puerto Rico no se puede convertir en un estado en este momento. 2/3, acaba de salir en la prensa, 2/3 de los puertorriqueños no hablan inglés. Bastante. 2/3, mucho más de la mitad. Sí. 2/3 partes no hablan inglés. ¿Okay? De los puertorriqueños. Yo enseñé inglés aquí 8 años. Yo creo que es esto. Tengo un grado universitario en lengua y literatura inglesas. Entonces, tenemos estas situaciones. El puertorriqueño, bueno, ahora a quien le gusta escuchar la música rock, la música, qué sé yo, que esto. Sí. Pero el puertorriqueño sigue escuchando salsa y merengue y bachata, que son dominicanos, pero son hispanos. Sí. Y la música nuestra y las comidas nuestras, especialmente la comida criolla y todo lo más allá. O sea, eso es lo que se oye, eso es lo que se vive. Y eso no lo van a permitir los gringos nunca. Los gringos no pueden darse el lujo de tener un estado que es totalmente diferente. Eso es lo que ocurre con nosotros. Trataron de quitarnos todo. Trataron incluso de quitarnos la religión. Hay un mapa de Puerto Rico dividido en 4 pedazos, en 4 cuadrantes, que vinieron 4 iglesias de Estados Unidos a convertir a los puertorriqueños al protestantismo. Porque el catolicismo y todo lo que oliera a España, al pasado español nuestro, había que eliminarlo. Que teníamos que dejar de ser hispanos. Nosotros somos hispanos y lo seremos siempre. Una cosa, Baudilio, hay mucha gente que dice latinoamericanos, Latinoamérica, latinos. Nosotros, los de este lado del planeta, no somos latinos. Somos latinos, Nosotros somos hispanos. no tenemos nada que ver con Roma ni con el latín. Correcto. Nosotros, todas las naciones de Hispanoamérica, son naciones que nacen de España y la mezcla de España con los pueblos que estaban en esos países. Así que somos hispanos. Brasil es de Portugal. Así que cuando incluimos a toda Hispanoamérica, más Brasil, entonces decimos iberoamericanos. Iberoamericano, correcto. ¿Por qué? Porque la península ibérica incluye a España y a Portugal. Okay. Pero no somos latinos ni lo seremos nunca. Eso es un invento de los franceses en contra de España para irnos sacando de la cabeza a nosotros que éramos hispanos. Pero no ha funcionado, porque seguimos sintiéndonos como españoles.
Y por eso es que Sí, estamos teniendo esta conversación esta noche y todo esto que está ocurriendo. Recuerda sí, que hay una cosa que se llama la leyenda negra española, que se le ha enseñado a la gente en España y fuera de España por siglos, poniendo a los españoles y España como lo más terrible del mundo. Si fueran tan terribles, ¿por qué construyeron naciones en Hispanoamérica y en Asia, y hasta en África? Todos esos edificios, todas esas ciudades, pueblos, carreteras, puentes, represas, ¿ok? Todo lo que hicieron los españoles. Si eran tan malos, ¿por qué construyeron todo eso? ¿Por qué gastaron tiempo y dinero en todo eso? ¿Por qué? O sea, eso no hace sentido. Cuando una nación, una metrópolis, tiene una colonia, lo que vaya es a explotar, a sacar. Entonces rápido dicen, por el español vino y cuando llegó se llevaron el oro, qué sé yo, qué bueno, mijo. Los que vinieron eran conquistadores. Había una guerra que tú ibas a esperar, que lo que iban a mandar eran maestros de escuela y frailes y qué sé yo qué, eso no fue lo que mandaron. sí, yo Eso no entiendo. fue lo que mandaron. Pero eso fue al principio. Y eso pasó en todas partes. En la misma España entraron los romanos y conquistaron. Entraron los godos y conquistaron. Entraron los fenicios y conquistaron. Entraron los musulmanes, los árabes, y Nada, allí vivieron 800 años. sí, Ellos conquistaron. Y no fue que llegaron con una flora y mira qué lindo tú estás, me voy a quedar con tu país. No, eso no fue así. sí. Eso fue a sablazo limpio, a espadazo limpio, a cañonazo limpio. Y en los tiempos modernos, pues con balas. Sí. O sea que no podemos juzgar a lo que tenemos ahora por lo que ocurrió hace tantos años. No podemos. Eso no. Y eso es leyenda negra. Le hago esta pregunta concerniente al grito de Lares. Mucha gente dice que ahí fue que Puerto Rico se rebeló contra España, pero según yo he leído, el grito de Lares, quien organizó el grito de Lares fue un venezolano, Rojas, que era de extranjero, de Venezuela, y Sí. los españoles puertorriqueños no se rebelaron, fueron unos cuantos nativos que del pueblo de San Sebastián los españoles puertorriqueños fueron y los derrotaron en Lares, pero en sí no hubo ningún pedida de independencia, porque eso no ocurrió, como algunos quieren decir. Bueno, lo que sucede es que en Puerto Rico tenemos una combinación hasta nuestros días de gente que no saben lo que quieren ni lo que son, ni lo único que buscan es dinero, o sea, son vividores, Sí, son buscones. bueno, Entonces el grito de Lares ocurre en 1868, es decir, 30 años antes de la guerra hispanoamericana, sí, ocurre en 1868 y lo que sucede es que los hispanoamericanos, los sudamericanos, que ya los habían convencido los ingleses y los gringos para que se separaran de España, porque esto pasó en muchas partes, no solamente en el Grito de Lares. Estos individuos le llenaron la cabeza a los patricios, disque patricios, de los países de Sudamérica, que después los empezaron a llamar libertadores, palabra que yo no usaría con ellos, porque Bolívar no fue ningún libertador, Bolívar era un genocida. sí, Bolívar mató a más de 6.000 españoles después de haber ganado la guerra. En vez de subirlos a barcos y que se fueran, él los eliminó, los mandó a matar. ¿Ok? El odio que tenía contra España también, y ese señor era esclavista. Esclavista. Bien, pues Bolívar trató de venir aquí y vender su famosa idea de revolución e sí, independencia. Llegó hasta Vieques, pero se encontró con que el pueblo lo rechazó. El pueblo dijo, no señor, aquí no necesitamos nada de eso, nosotros estamos muy felices y muy tranquilos con España. Somos todos españoles. Se tuvo que ir. Pero no quedándose con esa, porque recuerden, Simón Bolívar era venezolano, no colombiano, era venezolano. sí, sí, sí. Y los venezolanos y los puertorriqueños teníamos una relación bien estrecha, porque cuando empezó la Iglesia Católica en Puerto Rico, la diócesis de Puerto Rico, era toda la isla, el obispo de la diócesis de Puerto Rico cubría la mitad de Venezuela. Okay, mucha gente ignora esto.
El puertorriqueño en aquel entonces se relacionaba más con los venezolanos que con los dominicanos o los cubanos. Éramos más afines con los venezolanos. Y eso llegó hasta nuestros días. El venezolano siempre se ha sentido familia del puertorriqueño. Nos parecemos en un montón de cosas. Bueno, ¿qué pasa? Vienen aquí dos hermanos, no uno, dos, Rojas. Los hermanos Rojas, que eran venezolanos, y un gringo, porque los tres eran de fuera, un gringo, a disque organizar una revolución. Se van al pueblo de Lares, ahí tienen unos cuantos seguidores, entonces ocurre lo del grito. Nombran un presidente y todo lo demás allá. Pero otro día arrancan para San Sebastián. Este es tu pueblo, ¿no? Sí. Pepino. Arrancan para San Sebastián. Pero en San Sebastián los estaba esperando las tropas españolas. Y esas tropas españolas estaban llenas de puertorriqueños. Los puertorriqueños somos españoles. Y más en aquel entonces éramos ciudadanos españoles. Estaban esperando. Y les dieron una tremenda tunda, les dieron una salsa, como decimos nosotros. Sí. Y ahí terminó la famosa insurrección, el famoso grito, y que algunos incluso se atrevieron a llamarle revolución de Lares. A los nativos que participaron en esto, el gobierno los perdonó. Esto no te lo enseñan en la escuela. A los extranjeros, por traición, a los extranjeros los ejecutaron. Pero a todos los puertorriqueños que habían participado, que no eran muchos, que habían participado en esto del grito de Lares, no murió ni uno solo. Digo, cuando los agarró el gobierno en batalla, o sea, en pelea, en tiros y qué sé yo qué, pues mataron de parte y parte, de un lado al otro. Sí, porque cuando uno ve esas cosas, uno va a dar y a recibir. Esa es la realidad. Pero el grito de Lares fue organizado por personas que ni siquiera eran de aquí. Personas que nos querían hacer a nosotros lo mismo que hicieron en Sudamérica. Para darles un ejemplo. ¿Sabían ustedes que el general Miranda de la Argentina, que tiene una estatuita, un busto, en una plazoletita en el viejo San Juan, el general Miranda, con tal de lograr la independencia de Argentina, le ofreció, oiganse bien esto, le ofreció a los gringos Puerto Rico, como si él fuera dueño de Puerto Rico. Increíble. Les ofrecemos Puerto Rico, esto está en papeles, le ofrecemos Puerto Rico, agarran Puerto Rico y entonces nos financian la guerra de independencia que es la Argentina. Por supuesto, eso no procedió. Pero ese tipo de traiciones ocurrieron. ¿Ok? Este individuo que no tenía nada que ver con Puerto Rico, no era dueño aquí de absolutamente nada, que no tenía ningún poder, ninguna autoridad, ofreciéndole Puerto Rico a los gringos. Mire, mi hermano, desde el año 1597, ¿ok? Incluso antes de 1597, los puertorriqueños, al decir los españoles, incluimos a los puertorriqueños. Los puertorriqueños eran españoles. Sí. Hemos luchado y resistido invasión tras invasión. 3 invasiones inglesas, una holandesa, ¿ok? Otras de piratas. Los gringos trataron de invadir mucho antes de 1898 y se fueron con el rabo entre las patas. El famoso Francis Drake, que tanto sale en las películas burlándose de los españoles. Francis Drake tuvo que salir volado de aquí porque le estaban hundiendo los barcos como moscas frente al Morro. Ahora, eso nunca lo dicen los ingleses en ninguna de sus películas, y los gringos tampoco. Entonces los puertorriqueños, tanto que se resistió a los gringos cuando llegaron. Los gringos no ganaron la guerra aquí, no la ganaron en Europa. Lo que tanto se había luchado se pierde cuando España se ve obligada a firmar y ceder Puerto Rico. No es que la vendió, no es que la regaló, como dicen por ahí, que Estados Unidos dio 20 millones de dólares a España por Puerto Rico. No, señor, lean el Tratado de París, que lo encuentran en el internet, y en el capítulo 13, 1.13, el capítulo 13, dice bien claro que esos 20 millones de dólares fueron por las Filipinas, por el archipiélago de las islas de Filipinas, no por Puerto Rico. ¿Ok? Entonces, España nunca regaló a Puerto Rico, España nunca vendió a Puerto Rico, España nunca abandonó Puerto Rico. Nunca.
España se vio obligada a cederla contra su voluntad. Y entonces los gringos aquí inmediatamente se pusieron a hacer las cosas bien fuertes porque ellos temían que los españoles trataran de regresar a reconquistar la isla. A reconquistar la isla. Sí. Y hubo varios intentos en el gobierno español, los distintos gobiernos que hubo distintos movimientos que querían volver a tener a Puerto Rico, a hablar con Estados Unidos y a tratar de conseguirla, entre ellos Franco. Franco y su gente querían agarrar Puerto Rico nuevamente, pero ocurrieron una serie de cosas que no pudieron. O sea, antes de Franco hubo la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Sí. Entonces, de 1936 a 1939, España está sumida en una guerra civil, en la que muere casi 1 millón de personas. El país queda destruido. ¿Ok? Entonces, la guerra termina en 1939. ¿Qué ocurre en 1939? Que los alemanes, los nazis, invaden Checoslovaquia y Polonia. Y Sí. comienza la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945. ¿Ok? Importante que estemos pendientes a los nombres. Después de 1945, con la derrota de los nazis y sus aliados, se funda las Naciones Unidas, porque ya en la Primera Guerra Mundial se había fundado aquello que se llamó la Liga de las Naciones, Sí, la Liga de las Naciones, que lo hizo el presidente Woodrow Wilson, pero eso no estaba funcionando para nada. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se fundan las Naciones Unidas, porque una de las cosas que se dijo que había que hacer era acabar con esto de países que querían invadir a otros y tomarlos por la fuerza. O sea, ya no estamos en aquellos años, de aquellos siglos, en que estas cosas se hacían. Esto hay que pararlo. Y otra cosa que funda las Naciones Unidas es el famoso Comité de Descolonización, en donde se le pide a todas las potencias del mundo que tenían colonias que tenían que dejarlas, que tenían que hacer unos proyectos, unos planes con miras a acabar con el coloniaje. El mejor ejemplo que puedo dar es de un país gigantesco que se llama la India. Inglaterra suelta a la India en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le empiezan a decir a los gringos, bueno, ¿y ustedes? Porque los gringos son parte de las Naciones Unidas. De hecho, el edificio está en Manhattan. En Manhattan. En el Bajo Manhattan. Estados Unidos tiene que buscarse la forma de salir del paso. Dice, bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos colonia. Nosotros tenemos territorio. La misma cosa, pero con otro hombrecito. Sí. Y las Naciones Unidas no se convenció con eso. Ustedes tienen que hacer algo con el caso de Puerto Rico. Desde aquellos años ya se está hablando del caso de Puerto Rico. ¿Qué hace Estados Unidos? Se inventa el Estado Libre Asociado. Se inventa el Estado Libre Asociado. Noten que el Estado Libre Asociado se logra en 1952, unos poquitos años después de todo esto. Y entonces se dijo que era un pacto de iguales. ¿Cuáles iguales? De nada. Nosotros somos iguales a ellos. Sí. Nosotros no somos iguales a ellos y ellos nunca nos han tratado como iguales. Sí. Nunca seremos. Sí. ¿Okay? Que era un pacto de iguales, que era pues algo mutuo, un acuerdo, mentira, una detrás de la otra. Y entonces eso era para comerle las sopas bobas, como decimos aquí, a la gente de las Naciones Unidas y a los puertorriqueños, por supuesto. Puertorriqueños mayormente. Y entonces, que todo estaba bien, que las cosas iban a progresar, a prosperar, que entonces viene este personaje llamado Luis Muñoz Marín, a quien tanto se le ensalza y de que se habla tantísimas cosas buenas, que originalmente fue independentista y que abandonó el independentismo por el Partido Popular Democrático, con miras a esto de la cuestión de del Estado Libre Asociado, y pone las insignias pan, tierra, libertad, porque era vender la dignidad por el estómago. Y desde entonces comienza esta historia nuestra
del mantengo. Ahora, nunca te dicen en la escuela, ahora lo tienen que decir porque el gobierno de Clinton lo reconoció cuando Clinton era presidente. Y esto lo había dicho Pedro Albizu Campos montones de veces y le dijeron que estaba loco, o que se estaba fumando algo. Que a los puertorriqueños los estaban usando de conejillos de indias para hacer experimentos. El gobierno de Clinton lo admitió, porque esto está en papel. Con los Sí, puertorriqueños se hizo muchos experimentos. Todo esto lo sufrimos nosotros. Las esterilizaciones masivas, los experimentos de cáncer. Tú y yo somos producto de esa época. Estamos vivitos de milagro, ¿sabes? sí, de milagro. Pero yo sé que los americanos usaron a Muñoz Marín de marioneta, como digo yo, Sí, porque Muñoz Marín estaba haciendo algunas cositas que los americanos sabían. Entonces hicieron un carpetazo, que ya usted sabe las palabras que sí, significa en Puerto Rico. Y le dijeron, mira, esto es lo que hay y tú sigues sí. obedeciendo lo que nosotros te vamos a decir. Y por eso fue que Muñoz Marín se viró de nacionalista que era a Ujú. irse a formar un partido popular democrático. Pero la Sí, sí, historia sí. de Luis Muñoz Marín, que también la leí, nadie la quiere decir, ni los mismos populares quieren decir realmente qué fue lo que pasó, lo ocultan Sí, y porque vienen con otra no historia les al pueblo conviene. puertorriqueño. Sí, Sí, así es. así de sencillo, pero a veces yo digo, no sé por qué el aeropuerto de Puerto Rico tiene el nombre de don Luis Muñoz Marín. Si vamos, yo hubiera Eso, puesto el eso nombre es de aquí. cuando él muere. Sí, Cuando él muere en los 80, ese aeropuerto se llamaba Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Isla Verde. Sí. Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Entonces, cuando él muere, deciden ponerle el nombre Luis Muñoz Marín Sí. a ese aeropuerto. Uno de los muchos que tenemos en la isla, tenemos 8 aeropuertos en Puerto Rico. Mucha gente Sí. ignora esto. Tengo otra pregunta y es, Ajá, qué ¿por bien. qué los españoles están, cómo decirle, más interesados en la reunificación de Puerto Rico con España que los mismos puertorriqueños? Yo veo más, muchos los españoles me mandan correo electrónico y dando a favor la mayoría. Y yo noto que hay mucha, amplia mayoría de españoles que quieren que Puerto Rico sea reunificado con España y veo poco Ujú. interés de los puertorriqueños. Recibes tú, bueno, tengo que explicar, es una pregunta doble. Vamos por partes. Empecemos con los españoles, que fue lo que mencionaste primero. Recibes tú en tu correo electrónico y por las otras plataformas comentarios de españoles que quieren la reunificación. Los recibimos nosotros en nuestra asociación. Tenemos varias plataformas. Los recibe los otros grupos reunificacionistas que también existen. ¿Ok? Eh, Gente que hace muchísimos comentarios al informativo que presentamos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, Sí, yo lo veo. porque el español promedio, siente lo mismo que sentimos nosotros. O sea, la sangre Ya, llama, la sangre ala, la sangre tira. El español promedio ha notado que el puertorriqueño sigue siendo no otra cosa que un español. Lo ha sí, notado. Y al estudiar algo de la historia nuestra, que allá también se las enseñan mal, no es nada más aquí, allá también se las enseñan con mentiras. El español siente, especialmente el español canario, el español andaluz, el español mallorquín, eh, el español madrileño, gente de todas estas partes, sienten con mucha fuerza que Puerto Rico debería regresar con España. Yo he hecho entrevistas en varias estaciones de radio y una de televisión desde aquí, desde esta misma sala de mi casa, con España. Ahora, lamentablemente, tenemos que admitir y saber y estar seguros de que entendemos que en este momento histórico nosotros estamos luchando por hacer una plataforma educativa para que la gente se concientice y todo lo demás allá, pero no es factible, no es visible que la reunificación ocurra pasada mañana, especialmente con este gobierno que sí, hay te en entiendo. España, que es un gobierno socialista comunista, que lo que está buscando es la desintegración de la nación española. Nosotros estamos tratando de la reunificación, tanto nuestra con España como de España misma. Pero en España hay muchísimos partidos políticos que lo que quieren es exactamente lo contrario, Sí, destruir la nación española. Ok,
Entonces, pero hay un montón de españoles allá que, como no viven aquí, pues se atreven sin ningún temor a manifestarse. En Puerto Rico hay mucho puertorriqueño que nos sigue, pero en Puerto Rico hay temor de darse a conocer como reunificacionista. Hay gente que es simpatizante y que nos sigue, pero hay temor porque hay represalias familiares y de trabajo. En Puerto Rico hay persecución. Hace unos años atrás, si recordarás, Baudilio, cuando estaba Ricky Rosselló de gobernador, Ajá. había una cosa que se llamaba el COI, K-O-Y, Sí, sí. el COI. Oí mencionar. El, el COI tenía agentes que perseguían a todo tipo de movimiento o de asociación que estuviera en contra de la estadidad, y a nosotros nos persiguieron. Nosotros tenemos dos miembros que prefieren el anonimato por eso mismo, pero siguen siendo miembros de nuestra Sí, asociación. Nos persiguieron, han perseguido a un montón de gente. Ahora la cosa se ha calmado un poco, porque con la salida de Ricky Rosselló del gobierno, esos individuos renunciaron a sus puestos y arrancaron para Estados Unidos. Y sí. lamentablemente tengo que decirte que muchos de ellos viven en la Florida, ¿sabes? Sí, es Elías cierto, sí. Sánchez es uno de, Elías Sí, Sánchez es uno de ellos. Viven por allá. Pero precisamente por esa razón hay un montón de puertorriqueños que simpatizan con esta idea, que son seguidores de esta idea, pero no se atreven a dar el paso de darse a conocer, o sea, de manifestarse abiertamente. Y por eso es que tenemos la lucha tan fuerte de hacer educación, para que la gente cobre conciencia, para que la gente comprenda que su identidad no es anglosajona, sino hispana. Y por eso es que el puertorriqueño en su propia casa se siente como un pez fuera del agua, sí. porque se nos ha tratado de convencer de que somos algo que nunca hemos sido y tampoco lo seremos jamás. ¿Ves? Ahí es que está esta lucha. Ahora, el español, como no vive aquí, como no tiene la influencia ni la persecución de lo que está ocurriendo aquí, pues entonces tiene más libertad para atrever a manifestarse. Yo, fulano de tal, saludos desde no sé qué parte de España. Nosotros mandan saludos de todas partes. De Sí. hecho, hay dos emisoras y un periódico español que se han comunicado con nosotros que quieren darle difusión al informativo, a las otras cosas que nosotros presentamos, a los documentos, a los vídeos, a los documentales, a todo este tipo de cosas, quieren darle difusión. Uno de ellos es una estación en Sevilla, que me hizo una entrevista no hace mucho, no sé si la viste, Sí, yo la vi, sí. eh, y otro es un periódico mallorquín, periódico en Mallorca, Mm. periódico en Mallorca. Y toda esta gente dice exactamente lo mismo, los esperamos con los brazos abiertos. Ustedes y nosotros somos una misma cosa, deberíamos estar juntos y no separados. Bueno, recuerda que hay un programa que sale en internet que se llama Tenderete. Lo he visto también, No sí. sé si lo has visto. Ese Sí. programa es este canario. Y en ese programa constantemente están trayendo músicos de música típica puertorriqueña para que canten. Y el canario tiene este pie forzado en una de sus canciones, que son Una patria sola, Canarias y Puerto Rico. Ah, mira Esa qué es la bien. manera de pensar que ellos tienen. Ahora, hay que tener en cuenta algo bien importante. España como nación es un país aliado de los Estados Unidos. Están en la OTAN. Ahí está el problema. Así es que eso complica las cosas para la Casa Real, porque esto tendría que ser de la Casa Real y Washington, no nosotros, Sí, la Casa Real y Washington tendrían que hacer este tipo de conversaciones y de arreglos y de todo lo demás allá, serían ellos, pero para que eso ocurra, la Casa Real tiene que estar convencida de que hay una inmensa mayoría de puertorriqueños en la isla y de españoles que eso es lo que quieren. eso creo Entonces yo. ellos trabajar con Estados Unidos. Sí. Y por eso es que tenemos que tener esta Una campaña, mayoría de esta gente a plataforma favor. de educación. Sí. Correcto. Y Y, no, bien, y dicho sea de paso, quiero añadir, quiero darte las gracias por todo el esfuerzo y todo el trabajo que tú haces tan bueno, tan excelente, con esta causa, Babilio, en tus programas y tu plataforma. bueno, Muchas, pero muchas gracias. gracias. Es un nacer que sale de mí. Ah, Ujú. entonces,
al descubrir toda esta historia y la realidad, pues me he tomado el deseo de ayudar a los puertorriqueños, educarlos, que sepan la realidad. Perdón. Muy bien. Le iba a hacer otra pregunta. ¿Piensan ustedes en el futuro organizarse como un partido político? Y esa es la pregunta que nos hace Medio Mundo. Ok, esa es una pregunta bien importante y es completamente aceptable que la gente que está interesada en esto, pues piense en esta cuestión. Yo diría que la respuesta es sí, pero eso no puede ocurrir por el momento, porque un partido político, en primer lugar, lo que necesita es una inmensa cantidad de personas, o sea, tiene que inscribirse, tiene que tener unas firmas. Segundo, tiene que tener una economía, una banca, economía, unos fondos que no tenemos en este momento. Tiene que tener una organización, o sea, tiene que estar por toda la isla. Tiene que tener representantes en distintas partes, gente que trabaje, comités y todas esas cosas. Y en este momento, aunque dentro de los que somos activos, los que somos los líderes, en Adelante Reunificacionistas, habemos unos cuantos en Puerto Rico, tenemos otros en Estados Unidos, en la Florida, donde estás tú, tenemos dos. En otros estados tenemos gente en España y tenemos gente en Panamá, puertorriqueños que viven en Panamá. ¿Okay? Pero entonces eso es algo que tenemos sobre la mesa que es importante y la respuesta para la respuesta es sí, o sea, llegará el momento en que tendremos que organizarnos como un partido político, porque hay que presentar unas opciones, pero ese momento no es todavía, o sea, no podemos esperar que para las próximas elecciones Sí, yo del comprendo. 2024, Sí. Adelante Reunificacionistas o el reunificacionismo de nuestra parte ya tenga un partido político organizado y registrado. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. Recordemos que tenemos grupos que ni siquiera se llaman partidos. Ahora mismo tenemos representantes en la Cámara y el Senado de una cosa que se llama el Movimiento Dignidad. Movimiento, no, partido. Sí. Que en realidad es como una especie de partido político. Bueno, sí, se llama movimiento. Entonces tenemos a Victoria Ciudadana, que tampoco es un partido, como tal. Sí. Disculpe, ¿en qué puede ayudar la diáspora puertorriqueña a reunificación? Esa es la otra gran pregunta. No solamente la diáspora puertorriqueña, sino los españoles desde la península y desde las islas que pertenecen a España, que están por allá por Europa, siempre nos hacen la misma pregunta: ¿cómo puedo ayudar? Pues mi respuesta es esta, es la misma de siempre. Primero, conociendo, viendo los programas que tenemos, el tuyo, el nuestro, el de otras personas, que presentamos en la internet, leyendo, hay que leer, hay que conocer la verdad, hay que prepararse. Y tercero y más importante, compartiendo esto con otros. Yo siempre recomiendo que se haga debate, que se haga conversación, que se llegue incluso a ver discusión de estos temas. Porque si estas cosas no se hablan, pues no vamos a ninguna parte. Sí, yo entiendo. Es correcto. O sea, y entonces yo digo que hay que hacer esto porque esto está dentro del corazón de todos los puertorriqueños. Sencillamente hay que despertarlo, hay que sacarlo. Y cuando hablamos, cuando debatimos, cuando incluso discutimos, que no significa tener una pelea. Muchos puertorriqueños creen que una discusión es una pelea, y eso no es cierto. Sí. Cuando hablamos hay que tener en consideración lo siguiente: tú y yo podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Okay? El hecho de que diferamos, de que no estemos exactamente en la misma página, por las razones que sean, con relación a algo, no tiene por qué declarar la guerra entre nosotros, romper amistades, destruir familias, parejas, no tiene por qué. ¿Ok? Porque podemos estar juntos y diferir en unos puntos. Uno de mis mejores y más antiguos amigos, a quien conozco desde que entramos a séptimo grado, él y yo, en 1971, imagínate. Desde el 71 para acá. Sí.
Y yo todavía conservo contacto con este caballero. No puede ser más diferente de mí que lo es. Él tiene Sí, otra manera de entiendo. pensar, él tiene otras ideas, él no comparte, pero siempre hemos seguido siendo Sí, por como supuesto. hermanos, que nos conocemos desde 1971. Sí, Entonces, pero esas son las cosas que hay que hacer. Hay que leer, hay que aprender, hay que averiguar, hay que compartir, discutir de estas cosas, hablar de estas cosas. Y hay que ir dejando el miedo al cambio, Baudilio. Las cosas no tienen que seguir como siempre fueron, porque así siempre fueron. Porque lo que es malo fue malo ayer, es malo hoy y será malo mañana. siempre. Lo que no Sí, trabajó ayer no trabajará hoy ni trabajará mañana. nunca. Ujú. Las relaciones de codependencia no conducen a nada bueno. ¿Ok? Si es hora de que nosotros empecemos a pensar seriamente y a tomar acción para separarnos de Estados Unidos y regresar con España, pues adelante, pero que conozcamos, me voy a acercar un poquito a la cámara, conozcamos seria y claramente qué es lo que hay, cómo son las cosas, cómo, cómo, porque no podemos vivir, estos tiempos ya pasaron, no podemos vivir nuestra vida creyendo en un partido, aunque veamos que el partido lo que está haciendo son barbaridades, creyendo en un partido, porque ese es el partido en el que siempre creyó mi familia, creyeron mis padres, creyeron mis abuelos, hello, Sí, no, no, no. No podemos tampoco seguir pensando que ciertas cosas que funcionaron antes no van a funcionar para siempre. El Estado Libre Asociado, y esto con el debido respeto a los que creen en él que nos estén escuchando, el Estado Libre Asociado tiene los días contados. Fue una fabricación artificial hecha por el gobierno de los Estados Unidos y lacayos aquí en Puerto Rico, que se nos impuso como la cosa más buena del mundo y que nunca lo fue y que ahora mismo va en picada. sí, yo Entonces entiendo. la estabilidad es algo que es imposible de lograr porque no podemos ser diferentes con los gringos. Si fuéramos igualitos a los gringos, si esto estuviera lleno de gringos, ¿ok? Pues nos hubieran hecho Estado hace rato. Pero como esa no es la realidad, pues no somos Estado. Y si logran esta estupidez de convertirnos en territorio incorporado, nos fastidiamos, porque una vez entramos ahí, vamos a ser la colonia para siempre, como le pasó a Washington, D.C., que tiene 150 y pico de años como territorio incorporado y no lo acaban de hacer Estado. Sí, Eso eso creo yo no es 100%. el próximo, no es el próximo paso para la estabilidad, como están diciendo algunos del PNP. Eso es mentira. ¿Ok? Luis Antonio Ferré Aguayo, fundador del Partido Nuevo Progresista, siempre estuvo en contra del territorio incorporado. Murió estando en contra del territorio incorporado. No había nadie más estadista en esta isla que Ferré, que fue el fundador de ese partido. Sí, ¿Ok? Entonces, esa es la realidad con esto. Esa es la realidad con esto. Hay que aprender la verdad. Hay que buscarla y compartirla con otros. Hay que atreverse a entrar en el cambio. El cambio no siempre es malo. El cambio puede ser bueno. sí, El cambio puede ser bueno. Y eso lo tenemos que entender de una buena vez. Basta ya. 122 años resistiendo a un invasor que esta vez logró quedarse con la isla, porque los ingleses y los holandeses y no sé cuántos otros intentaron y eso lo sacamos a patadas. A sí, patadas. ¿Ok? ¿Por qué se amuralló San Juan en 1625? Por el ataque holandés y porque quemaron la ciudad, incluyendo la catedral. Aparte de que se robaron el órgano, las campanas y todo lo que pudieron. Como no pudieron conquistar, pues entonces quemaron. Entonces sí, el rey montó el cólera y dijo, yo voy a amurallar esa ciudad. De ahí están las murallas. ¿Ves? Pero hemos resistido todos estos siglos a toda esta gente que quiso invadir. Lamentablemente, a pesar de que resistimos el que tenemos ahora, desde fuera nos lo impusieron. Pues entonces tenemos que buscar la forma de cambiar. Honestamente te digo, Dilio, Estados Unidos se está cansando de nosotros. Estamos causando muchos problemas. sí. Mira la locura del expresidente Trump, Trump. que habló, dijeron que era una broma, pero no era ninguna broma. Después de que No, él no. salió que Sí, dijo la pero verdad, sí. dijo, este Lo que señor sabe es quería mucha verdad.
intercambiar Puerto Rico por otro territorio, especialmente la isla de Groenlandia, que es inmensa y que allí no vive mucha gente y que tiene unos recursos naturales, especialmente minerales, grandísimos. O sea, podemos intercambiarla, podemos venderla, podemos regalarla. O sea, que quería salir de nosotros. Se acabó. Sí. Porque estamos saliendo muy caro. Bueno, mijo, tú quieres tener una isla en el Caribe, en donde hay huracanes, en donde hay terremotos, en donde viven 2.5 millones de personas, que antes éramos más, éramos 3 y pico, ya ahora somos 2.5, pues tú tienes que gastar en esa gente. Así de fácil. Sí, de Si no fácil, quieres sí. gastar con ellos, pues entonces sal de ellos. Se acabó. Sí. Termínala. Perdón, lo digo yo. Y eso es lo que está pasando. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, le voy a hacer la última pregunta y le voy a hacer una pregunta Vale. hipotética. Y antes de hacerle la pregunta hipotética, quiero darle un ejemplo. Usted sabe que Hong Kong pertenecía a Inglaterra. A ellos Correcto. cedérsela a China, pues se la cedieron con el compromiso de que China iba a dejar que esa gente mantuvieran la democracia y siguieran, vaya, como quería Inglaterra. Pero los chinos están tratando de otra manera de imponer la voluntad de ellos y como es que ellos quieren. Entonces Inglaterra ahora pues está dejando que los de Hong Kong vayan a Inglaterra. Ellos le dieron un mecanismo que pueden estar, le dieron papeles, pueden estar 5 años en Inglaterra y luego, si ellos desean hacerse ciudadanos de Inglaterra, los que no quieran, vaya, en caso de que China intervenga. Mi pregunta es esta: si Puerto Rico se vuelve un estado incorporado de los Estados Unidos y hay un ejemplo, hay 500,000 puertorriqueños que no quieran unirse a Estados Unidos como estado incorporado, ¿habría algún mecanismo por parte de España de que ellos pudieran hacer algo así como está haciendo Inglaterra? Bueno, empecemos por aclarar unas cuantas palabras aquí. Cuando tú dices estado incorporado, te refieres a territorio incorporado, ¿verdad? Porque un estado, estado incorporado, estado, bueno, de un estado ya es parte de la nación. la No nación, es un estado, correcto. no es un estado incorporado. O sea, existe el Sí, territorio incorporado, existen los estados. Son sí, dos cosas diferentes. sí, Puerto Rico, una vez hecho estado de los Estados Unidos, no hay marcha atrás. correcto. No se puede dividir. Ya ocurrió en 1861, perdón, 1821, que el sur de los Estados Unidos quiso separarse del resto de la Unión Americana y que ocurrió la Guerra Civil, que terminó con el asesinato del presidente Lincoln. Sí. Y que el sur perdió y el norte ganó. Aunque en realidad, como salieron las cosas, allí parece que no ganó nadie, que todo el mundo Nadie. fue perdedor. Pero fue un evento horroroso y que trajo mucha destrucción y unas causas, unas consecuencias tremendas para todo el mundo en Estados Unidos. Yo cuando estaba en Estados Unidos trabajé en el servicio ferroviario, yo trabajé para Amtrak, yo era conductor de trenes, no maquinista, Sí. conductor de trenes, y en la academia teníamos unos cuantos que eran del sur y se referían a todos los que éramos del norte como los Yankees, los Yankees. Yankees, sí. Entonces, yo me acuerdo que yo dije un momentito, vamos a parar ese tipo de lenguaje, lo dije en una clase, vamos a parar ese tipo de lenguaje, porque aquí somos todos americanos, o sea, aquí somos Americano. todos ciudadanos americanos, somos todos parte del país, y recuerden que la última vez que ustedes estuvieron con esta bobada de estos nombrecitos y qué sé yo, que ustedes perdieron la guerra, de que no empecemos por ahí de nuevo, aquí somos todos americanos y somos todos empleados del Ferrocarril Nacional de Estados Unidos que se llama Amtrak. Es que vamos a dejar de estarnos llamando que si Yankees, que si qué sé yo qué, y bobadas y dar que estar, porque a ningún lado que vamos. Pero entonces Estados Unidos es una nación divididísima y en estos días, Peor. desde las elecciones para acá, hemos visto lo más serio Más, sí. de esa división, de ese racismo increíble que hay y que no hay racismo con los hispanos de Puerto Rico. Hazme el favor. Más Por eso es que la todavía. estadía no va para ningún lado. Sí, No, porque no. nosotros sí somos diferentes. Aquellos al menos
son americanos, lo que pasa es que son de otras razas que no son la blanca. Sí. Y los de la raza blanca consideran a todas las demás razas inferiores. Correcto. Sí. Empezando por nosotros. Empezando por nosotros. Ellos se creen que ellos son los cheches de la película y que los demás somos parking, ¿no? Sí. Entonces, eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Una vez Puerto Rico se hace Estado de Estados Unidos, pongámoslo, Dios no lo quiera, pero si Puerto Rico se hace Estado de Estados Unidos, la situación nuestra y la situación de Hong Kong no son iguales. Se podrían usar para comparar, pero comparar viendo las diferencias. Hong Kong originalmente era parte de China, hace muchos siglos. La agarran los ingleses, se convierte en una colonia inglesa. Pero eran chinos e ingleses, era una mezcla. Entonces, por una serie de razones políticas y económicas y que sé yo qué centella, los ingleses deciden ceder esta antigua colonia otra vez a China. Con todas esas cosas que tú dijiste, de mantener la democracia, o sea, condiciones, pero ¿qué condiciones de que si se las regalaste a otro país, el país va a hacer lo que le dé la gana con ella? Sí. O sea, eso de las condiciones es un ejercicio en futilidad. Eso no va para ningún lado. Se gotea solo, como decimos en Puerto Rico, de la mata. Entiendo. Sí. Entonces, pero como fue una colonia inglesa, estas personas tenían ciudadanía inglesa, ¿verdad? Y entonces se convirtieron en chinos. Pues Inglaterra podía hacer lo que está haciendo, que es dar oportunidad a todo el que logre salir de allí y quiera irse a Inglaterra y vivir allí unos años, y entonces después hacerse ciudadano británico y quedarse a vivir en Inglaterra, quedarse a vivir en Inglaterra, o volver a Hong Kong. ¿Okay? O sea, eso es exilio, en otras palabras. Pues esa situación es la situación nuestra es diferente. Porque no es que Estados Unidos estaría cediendo a otro país, ya fuera España o el que fuera, no estaría cediendo a otro país, como Inglaterra cedió a Hong Kong a China. En el caso nuestro es distinto. El caso nuestro es que nuestra metrópoli nos convertiría a nosotros, nos anexionaría, nos incorporaría dentro de su ente, de su existencia, que es la nación estadounidense, la nación americana. Puertorriqueños que no quisieran estar bajo el Estado de Estados Unidos, pues mira, mucha gente puede renunciar a su nacionalidad, puede intercambiarla por otra, pueden hacerse ciudadanos de otras partes. Ahora en nuestros tiempos modernos existe lo que se llama la doble ciudadanía. Hay una serie de personas en Puerto Rico que han logrado la ciudadanía española porque sus padres o sus abuelos, y lo pudieron probar, eran españoles. Y entonces, y curiosamente, agárrate bien de la silla. ¿Sabes quiénes tienen ciudadanía española? Pedro Rosselló y Luis Fortuño, que más PNPs no pueden ser. Y tienen ciudadanía española. Pedro Rosselló es hijo de mallorquines. Rosselló un apellido mallorquín. Y Luis Fortuño tuvo abuelos españoles y pidió la ciudadanía española y la logró. Los dos son ciudadanos españoles. Y Ricky Martin. Tomás Rivera Chats también es ciudadano español. Super PNP y super estadista, es ciudadano español. Aquí yo lo que veo es oportunismo. En caso de que pasara algo y Puerto Rico regresa con España, ya yo tengo la ciudadanía. Wow. Ricky Martin, lo que pasa es que la mamá de Ricky Martin era española. La mamá de este otro nene, Xavier Servián, a quien yo le di clases, donde yo era maestro aquí, yo le di clases de inglés a ese muchacho en la escuela superior, su mamá también era española. O sea, esos son los que quedan en Puerto Rico todavía en nuestros días, que son criollos, que son hijos de españoles nacidos aquí. En Puerto Rico antes había muchos más. ¿Tú te acuerdas de Santiago García Ortega? Oído actor de televisión. Sí. ¿Tú te acuerdas de Dios mío, que hacía mucho de Jesús en la Semana Santa? O sea, aquí había una serie de personajes en la televisión que o eran cubanos, que habían venido a Puerto Rico después de la Revolución Cubana, que se quedaron, o eran españoles. Eran españoles que se habían venido para acá. No. O sea, había algunos que eran descendientes de los que se quedaron, porque cuando aquí se fue el gobierno español,
los españoles no se fueron. San Juan, como te dije al principio, estaba llena de banderas españolas porque había negocios españoles por todas partes. Sí. Y por eso el acentito este que yo tengo. Porque yo siempre estuve relacionado con todas esas personas y estuve bien metido en la iglesia desde niño con curas y monjas españoles. Correcto. ¿Okay? Pero esos negocios pues han ido decayendo. De hecho, aquí en un vecindario aquí que se llama el Barrio Obrero hay una ferretería que todavía es propiedad de unos asturianos que se mudaron para acá hace 70 años. Ya están retirados porque están muy mayores, pero siguen siendo los dueños. Sus hijos y los nietos están corriendo la ferretería. Esos asturianos. Entonces, este tipo de cosas se da pero al montón por chavo. Entonces, la situación no sería igual porque el puertorriqueño podría renunciar a su ciudadanía, no nacionalidad, a su ciudadanía americana, sí. Porque va a cambiarla por la de otro país. Ahora, no podría vivir en Puerto Rico, o si fuera a vivir en Puerto Rico tendría que irse a hacer estas gestiones, volver otra vez. Sí. Entonces tendría que vivir como extranjero. Con una tarjeta verde dentro de su propia tierra. O sea, es una situación bien difícil. Bien difícil y penosa. Que sepan los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que fueron nacidos allá, que hay una diferencia entre ellos y nosotros. No porque la quiera yo, sino porque lo dice el gobierno federal. Sí. Los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, como tú y como yo, nacidos aquí en la isla, somos ciudadanos estadounidenses, pero nacionales puertorriqueños. Porque la gente siempre confunde ciudadanía con nacionalidad. Nacionalidad no es ciudadanía. La palabra nacionalidad viene de nación, de nacer, de donde tú naciste. Sí. Y el Congreso de los Estados Unidos, como Puerto Rico es un territorio no incorporado, define que el puertorriqueño nacido aquí es ciudadano americano, porque se nos impuso la ciudadanía en 1917, pero es nacional puertorriqueño, sí. No americano. Ahora, no, puertorriqueño, porque es hijo de puertorriqueños, descendiente de puertorriqueños, nacido en Estados Unidos continentales, es ciudadano americano y nacional americano, porque nació allá. Sí. ¿Sí? Esa es la diferencia. Voy a dar un gran ejemplo. Tú sabes el famoso actor Joaquín Phoenix. Oye, sí, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix nació en Puerto Rico. ¿Sí? Nació en Puerto Rico, de padres estadounidenses, pero nació en Puerto Rico. Así es que Joaquín Phoenix es un ciudadano americano, pero nacional puertorriqueño, porque nació aquí. Joaquín Phoenix es hermano del famoso actor aquel que murió joven por una sobredosis, River Phoenix. River Phoenix era su hermano mayor, que murió de una sobredosis, bastante joven. Pues River no nació aquí, pero Joaquín sí nació aquí porque sus papás eran misioneros protestantes que iban por distintas partes del mundo y ellos estaban aquí en Puerto Rico cuando tuvieron el muchacho. Por eso no lo llamaron Joaquín, lo llamaron Joaquín en español. Su nombre es Joaquín, no es Joaquín. Sí, no es Joaquín, no se escribe con CH y M, se escribe con Q-U-I-N. Joaquín. Le pusieron el nombre en español, porque él nace aquí. Mucha gente desconoce estas cosas. Queremos que el puertorriqueño se siga informando, que el puertorriqueño siga conociendo. A nadie nunca hemos dicho que el puertorriqueño es bruto, que el puertorriqueño es ignorante. El puertorriqueño lo que es víctima de que le han cambiado los muñequitos, que le han enseñado las cosas como no son. Tú y yo también hemos sido víctimas de eso, pero gracias a Dios con el paso de los años hemos ido buscando la verdad y la hemos ido encontrando. Yo me siento más realizado y más feliz ahora de lo que me he sentido en mi vida, porque me puedo mirar al espejo y sé quién soy y qué es lo que soy. Soy un español puertorriqueño, porque ser puertorriqueño es español y ser español es ser puertorriqueño en esta isla. Y por eso nos quieren tanto los españoles de distintas partes de la nación y de las islas. Por eso nos quieren tanto, por eso encuentran tantas similitudes entre nosotros.
Sí, y ellos quieren que entiendo volvamos. perfectamente, sí. Nuestra Bueno, sí, comida, que sé que tú haces vídeos de comida sí, y eso está ahí. muy bueno. Nuestra comida criolla es 99% española. Cuando haya gente por ahí que te diga que no, que los bacalaitos y las alcapurrias, que sé que son de los indios, de los africanos, te miente. Eso es español, lo hacen en España, tiene otro Sí, nombre, pero lo hacen idéntico. Eso vino de allá vino. ya Un vino. guanimo, un guanimo sí está ahí. Un guanimo sí está ahí. ¿Ok? Wow. Pero un alcapurri, un bacalaíto, no, no, esas cosas son españolas. Son bien españolas. Nosotros comemos muy a la española. Sí, es verdad. Yo hice un video de haciendo harina de maíz y me contestó un español que eso era de España y que era como Ajá, un postre, ajá. mientras yo me lo como como un Pues, desayuno. bueno. Sí, Para los gustos se así, hicieron los colores y para la lengua los sabores, seguro que sí. así es, Estoy así loco por es. ver otro video de estos tuyos de comida. Y eso es un proyecto que tenemos contigo en Oh, Adelante sí, Reificacionista, tengo que que, queremos hacer unos vídeos que tienen que ver con comida española y sí, puertorriqueña. pienso ahora el mes de marzo, porque le dije con la persona que platiqué última vez, le dije, deja esperar que me ponga la vacuna del COVID y a ver cómo salgo. Y luego, Ajá, pues, sí, pero ya estoy a ver si ya para el mes de marzo comenzamos y qué bueno, hacer fantástico. algunos, sí. Bueno, señor don José Lara, muchísimas gracias por usted atenderme. Me siento privilegiado de que usted haya tenido esa plática conmigo y así Ujú. también la gente que van a ver estos videos, como usted sabe, yo estoy en 9 plataformas transmitiendo y mucha gente me ve en diferentes horas y yo quería tener esa plática con usted y también conocerlo a usted. Y yo dije, Gracias. yo el único que esté en Estados Unidos que y creo en esta creencia de la unificación, pero ya veo que hay bastante gente y me Sí. siento orgulloso de que usted haya aceptado la invitación. Yo quiero darte las gracias por haberme permitido entrar en este tu programa y poder participar y poder charlar contigo y aclarar una serie de dudas, porque aprendemos todos, aprendemos Sí, unos de sí, otros. Eh, y asegurarles a todos que aquí en Puerto Rico no nos hemos olvidado de ustedes, que ustedes son parte nuestra, los que viven en Estados Unidos, tanto los que nacieron aquí como los que nacieron allá. Y tienen todo el derecho de conocer la verdad, de estar informados y de tomar sus propias decisiones. Así es que sigan viendo nuestros programas, que sigan escribiéndonos, que sigan haciéndonos preguntas. Y gracias por esta oportunidad y espero que se repita. Me gustaría sí, muchísimo ¿cómo no? tenerla. De hecho, algún día haremos una entrevista del otro lado, que sea yo el que te haga la entrevista a ti, Sí, en esta misma plataforma, pero con mucho, mucho gusto. sí, Un sí, saludo a así todos allá. aprendemos Un todo. fuerte abrazo. Los que nos Así ven es, aprende y todo el mundo y es interesante. Pues sí, así es. don José, nos vemos en la próxima ocasión. Pase usted buenas Sí, Dios noches quiere. y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes también. Ok, Cuídense. adiós. Hasta la próxima. Ok. Luego.